Érase una vez, en un pequeño pueblo rodeado de vastas praderas y montañas, vivían dos seres muy diferentes pero igualmente desafortunados, un burro y un anciano. Cada uno llevaba una vida de penurias, marcadas por la soledad y el abandono. El burro, llamado Beto, había nacido en una granja donde el trabajo era incesante y las recompensas eran escasas. Desde muy joven, Beto había sido maltratado por su dueño, un granjero rudo y despiadado. Día tras día, Beto cargaba pesados fardos de heno bajo el sol ardiente y el frío invernal, sin descanso ni compasión. Sus llagas y heridas eran ignoradas, y su dieta consistía en las sobras más pobres y agua estancada. A pesar de su fortaleza, Beto se encontraba cada vez más débil y agotado, soñando con un día en que pudiera descansar y ser tratado con amabilidad. A muchos kilómetros de allí, en un rincón olvidado del mismo pueblo, vivía don Matías, un anciano que había conocido tiempos mejores. En su juventud, don Matías había sido un próspero comerciante, conocido por su generosidad y buen corazón. Pero la vida no siempre es justa, y con el tiempo, había perdido su fortuna, su familia y su hogar. Ahora, a sus 75 años, vivía en una humilde cabaña de madera, olvidado por todos aquellos a quienes había ayudado en el pasado. Sus días transcurrían en la soledad, con apenas lo suficiente para comer, y sus noches eran largas y frías, acompañadas solo por el viento que susurraba a través de las grietas de su refugio. A pesar de su abandono, don Matías nunca perdió su espíritu bondadoso. A menudo, compartía lo poco que tenía con los animales del bosque cercano, dejando migajas para los pájaros y pequeños trozos de pan para los conejos que merodeaban por su cabaña. En su corazón, aún albergaba la esperanza de que un día, la vida le devolviera un poco de la bondad que él siempre había ofrecido a los demás. Así, el burro y el anciano continuaban sus vidas, cada uno por su propio sendero de sufrimiento, sin saber que el destino estaba a punto de entrelazar sus caminos en una historia de valor, amistad y redención. Un día, el destino quiso que los caminos de Beto y don Matías se cruzaran. Beto, agotado y herido tras años de maltrato, había decidido escapar de la granja. Con las pocas fuerzas que le quedaban, rompió su cuerda y se aventuró por el bosque, en busca de una vida mejor. Mientras tanto, don Matías, cansado de la soledad y el hambre, decidió abandonar su cabaña y buscar ayuda en el pueblo cercano, aunque sabía que las posibilidades eran escasas. El encuentro entre Beto y don Matías fue inesperado pero providencial. El anciano, con su espíritu bondadoso, no dudó en acercarse al burro herido. Con manos temblorosas pero llenas de cariño, acarició el lomo de Beto y compartió con él el último pedazo de pan que llevaba consigo. Beto, sintiendo la bondad en el anciano, permitió que lo guiara. Juntos, emprendieron un viaje incierto, cada uno encontrando consuelo en la compañía del otro. Caminaron durante días, atravesando praderas y colinas, soportando el calor del sol y el frío de la noche. El hambre y la sed se hicieron constantes compañeras, pero la esperanza y la amistad les daban fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos a esta extraña pareja. En su camino, pasaron por varios pueblos y aldeas, donde la gente adinerada los miraba con desprecio. Los señores y damas, vestidos con lujosas ropas y adornos, fruncían el ceño al ver al anciano harapiento y al burro herido. Algunos les lanzaban miradas de repugnancia, mientras otros murmuraban entre ellos, comentando sobre la desdicha y el fracaso evidente en sus vidas. Don Matías y Beto fueron rechazados en cada lugar donde buscaban ayuda. Las puertas se cerraban en sus narices, y las pocas monedas que don Matías había logrado guardar no eran suficientes para comprar ni el más humilde de los panes. A pesar de las adversidades, no se dejaron vencer. En sus corazones, mantenían viva la esperanza de encontrar un lugar donde pudieran ser aceptados y recibir el trato digno que tanto anhelaban. La travesía continuaba, con la mirada altiva de los ricos y poderosos siempre presente, recordándoles lo bajo que habían caído.
Pero la verdadera riqueza de don Matías y Beto residía en su resiliencia y en el vínculo que habían formado, uno que ni el desprecio ni la adversidad podían romper. A pesar del desprecio y el rechazo que enfrentaban, don Matías y Beto nunca perdieron la fe. Cada día era un desafío, pero encontraban pequeños destellos de esperanza en los gestos de bondad ocasionales de extraños. Don Matías, con su cabello canoso y su andar lento, y Beto, con su cuerpo magullado y su pelaje gris ya canoso por los años, caminaban con la cabeza en alto, decididos a no rendirse. En su recorrido, aprendieron a sobrevivir con lo poco que encontraban. A menudo, buscaban comida en los callejones de los pueblos que visitaban. Don Matías, con sus manos temblorosas pero hábiles, recogía las sobras que los otros despreciaban. Encontraban pan duro, frutas caídas y restos de comida que, aunque escasos, eran un festín para ellos. En ocasiones, lograban trabajos ocasionales para ganar algo de comida. Don Matías ofrecía sus servicios como jardinero o ayudante en las tareas más humildes, mientras que Beto, a pesar de su edad avanzada, se ofrecía a cargar leña o transportar pequeñas mercancías. La gente rara vez pagaba con dinero, pero a veces les daban un pedazo de pan, un poco de leche o algunas verduras. Estos momentos eran como oasis en su desierto de penurias. A lo largo de su travesía, don Matías y Beto se encontraron con personas de buen corazón que, aunque escasas, les brindaban apoyo. Un día, una anciana les regaló un poco de sopa caliente, diciendo que veía en ellos la dignidad y el valor que otros no podían percibir. En otra ocasión, un joven granjero les permitió descansar en su granero por una noche, ofreciéndoles paja fresca para Beto y una manta para don Matías. Sus vivencias eran como relatos de heroísmo cotidiano, donde la verdadera aventura no estaba en grandes gestas, sino en la capacidad de resistir y encontrar la belleza en los pequeños actos de bondad. Cada día, don Matías contaba historias a Beto, hablándole de tiempos mejores y de sueños por cumplir. Le hablaba de un lugar donde los dos podrían vivir en paz, sin hambre ni dolor, un lugar que creían firmemente que encontrarían algún día. La fe inquebrantable de don Matías y la lealtad de Beto eran inspiradoras. Su viaje no era solo una búsqueda de alimento o refugio, sino una búsqueda de dignidad y reconocimiento. En medio de su sufrimiento, seguían adelante, cada paso un testimonio de su fuerza y su esperanza inquebrantable. Con cada paso que daban, don Matías y Beto encontraban nuevas pruebas de su resistencia y fe. A pesar de los obstáculos y sufrimientos que enfrentaban, nunca perdieron su fe en Dios. Creían firmemente que sus dificultades eran pruebas temporales, y que, al final, serían recompensados por su perseverancia y bondad. Un día, mientras atravesaban un denso bosque, una tormenta feroz los sorprendió. El viento aullaba y la lluvia caía en torrentes, empapándolos hasta los huesos. Beto, con sus viejas heridas reabiertas por el esfuerzo, apenas podía avanzar. Don Matías, a pesar de su propia debilidad, nunca soltó la cuerda que lo unía a su fiel compañero. Bajo un árbol grande, encontraron un refugio precario, pero la tormenta no parecía tener fin. Durante esa larga y fría noche, don Matías oró fervientemente. Sus palabras eran un eco de su fe inquebrantable: Dios mío, dame fuerzas para seguir adelante. Protege a mi amigo Beto y guíanos hacia un lugar donde podamos descansar en paz. La tormenta eventualmente pasó, y aunque estaban empapados y temblorosos, su fe seguía intacta. A veces, sus sufrimientos parecían interminables. Un día, mientras cruzaban un pueblo en busca de trabajo, don Matías cayó enfermo. Fiebre y debilidad lo postraron en un rincón de una callejuela. Beto, sin entender del todo lo que sucedía, se quedó a su lado, protegiéndolo con su cuerpo. Durante esos días difíciles, algunos transeúntes les arrojaban migajas de pan y un poco de agua, pero la mayoría los ignoraba. Sin embargo, hubo un hombre que los observó desde la ventana de su tienda. Era un comerciante de mediana edad, con un corazón más compasivo que la mayoría.
Viendo el estado desesperado de don Matías, decidió ayudarlos. Les ofreció refugio en su establo y un caldo caliente para el anciano. Lentamente, don Matías recuperó fuerzas, gracias a la bondad de ese hombre. Estas experiencias, aunque dolorosas, estaban llenas de pequeñas hazañas de sobrevivencia y compasión. Don Matías y Beto nunca perdieron la esperanza, recordando siempre que Dios tenía un plan para ellos. Cada día era una nueva oportunidad para mostrar su fe y su resistencia. A medida que continuaban su viaje, la historia de su travesía y las pruebas que superaban se esparcían. Había quienes contaban sobre el anciano y el burro que, a pesar de todo, seguían adelante con fe y determinación. Sus hazañas, aunque humildes, eran un testimonio de su inquebrantable espíritu y de la profunda conexión que compartían. La travesía de don Matías y Beto continuó, guiada por su inquebrantable fe en Dios. Un día, cuando el otoño ya comenzaba a teñir las hojas de los árboles de un dorado intenso, encontraron un pequeño pueblo que parecía diferente a los anteriores. En este lugar, la gente era más amable y los saludaban con una sonrisa sincera. Mientras caminaban por una calle principal, una familia adinerada los observó desde la ventana de una hermosa casa. El señor Rodríguez, un hombre de negocios conocido por su generosidad, y su esposa Clara, siempre dispuesta a ayudar a los necesitados, se sintieron conmovidos por la imagen del anciano y su fiel burro. Decidieron acercarse y hablar con ellos. Don Matías, con humildad, les contó su historia, cómo había perdido todo pero nunca su fe, y cómo Beto había sido su compañero leal en los tiempos más oscuros. El señor Rodríguez, tocado por su relato, les ofreció comida, agua y un lugar donde descansar. Clara, con su corazón bondadoso, se encargó de limpiar y cuidar las heridas de Beto, mientras don Matías disfrutaba de una comida caliente por primera vez en mucho tiempo. La familia Rodríguez, viendo la nobleza y dignidad en don Matías, decidió ofrecerles un hogar. Les dieron un pequeño establo cómodo para Beto y una acogedora cabaña para don Matías. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de gratitud, don Matías agradeció a Dios por haberlos guiado hasta allí. Dios nunca nos abandonó, dijo con voz temblorosa pero firme. Gracias por este milagro y por la bondad de esta familia. Con el tiempo, don Matías se convirtió en un querido miembro de la comunidad, conocido por sus sabias palabras y su fe inquebrantable. Beto, ahora bien cuidado y amado, vivió sus últimos años en paz, disfrutando de los prados y la compañía de otros animales. La historia de don Matías y Beto se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia en el pueblo. Reflexión ***. Esta historia nos enseña que la fe y la perseverancia pueden llevarnos a superar los momentos más oscuros. Tanto las personas como los animales pueden enfrentar grandes adversidades, pero con esperanza y la bondad de los demás, pueden encontrar redención y paz. La historia de don Matías y Beto nos recuerda que nunca debemos perder la fe en Dios y en la humanidad, porque a menudo, la ayuda y la bondad están más cerca de lo que imaginamos. En cada uno de nosotros reside el poder de hacer una diferencia, de mostrar compasión y de ser un faro de esperanza para aquellos que más lo necesitan.